Buenos Aires esta vez. No, no, acá estamos disfrutando de un domingo soleado, con algunas nubes, pero después de unos días de lluvia en París, y particularmente aprovechando el día domingo, que es el día gratuito para venir al Museo Picasso, que es de ingreso libre, y, Qué y- bueno. y sí, y realmente es un placer eh, siempre ver cómo renuevan la curaduría con inteligencia, con sabiduría, ¿no? En particular, ir viendo toda la trayectoria de este gran artista. Es muy interesante te cuento, la curaduría actual, más allá que después te puedo hacer algún comentario sobre que todavía se expone la obra de Cuitca, la intervención que Cuitca, el artista Ah, argentino, hizo mira, a una de las habitaciones del hotel. Eh, pero es muy interesante todo el proceso del camino de lo figurativo a la abstracción, al cubismo, y cómo la curaduría claramente explica la relación entre la inspiración que Picasso tiene con las máscaras africanas, que en una muestra muy, claro. en una muestra muy significativa que se organiza en el Museo del Hombre, Picasso descubre, digamos, este trabajo en madera y en volumen de los artesanos africanos, y eso, bueno, deriva después en la obra tan importante Las señoritas de Aviñón, digamos, y finalmente en el cubismo, ¿no? En este intento de representar el, eh, el, las distintas facetas del cubo en un mismo plano, ¿no? Entonces, ahí es que empiezan a aparecer ojos que están de frente, mientras narices que se dibujan de perfil, y manos y pies y cuerpos retorcidos y volúmenes. Una de las cosas más sorprendentes es ver cómo experimentaba, por ejemplo, con troquelados. Y entonces accedía para mí a la imagen de la figura de volumen para después sí llevarla al Claro. plano en el dibujo. Entonces tenés, por ejemplo, la guitarra, que es uno, viste, con el toro, la guitarra es uno de los motivos Sí, más relevantes de Picasso, y hay muchos estudios entroquelados hechos con cartón, ya, de reconstrucción de figuras en volúmenes de guitarras, que obviamente después en la curaduría nos muestra claramente la vinculación con las obras en donde aparece la figura de la guitarra. Pero bueno, el museo es un placer estar, para claro. recorrer, y, y la ¿Y relevancia. el Ah, museo está en alguna casa que él habitó o es no, un no, edificio que han sí, adquirido después? es un hotel de la Ville, o sea, que en un momento se decidió, creo que en la década del 70, se decidió que toda la obra que tenía, eh, o sea, la obra, la colección nacional de Francia, digamos, que había sobre Picasso, se Sí, dispusiera en este hotel. No fue la residencia de Picasso. Picasso tuvo dos residencias, en París, una en Montmartre y otra después, que era una casa estudio donde pintó el famoso Guernica, que se tuvo que mudar porque claro. necesitaba un lugar más espacioso. Hay que decir que Picasso llegó a ser uno de los pocos artistas que en vida disfrutó del fruto económico de Sí. su obra, digamos, ¿no? Porque no todos, ¿sí? Son muy pocos en No, realidad. pero Picasso sí tenía además grandes compradores y tenía mecenas, ¿viste? Claro. Yo, mira, sabiendo que estabas ahí en el Museo Picasso, tengo unos libros acá de Picasso en mi A ver, biblioteca y te quería mostrar porque dos de ellos son muy interesantes porque uno, sabes que Picasso además fue uno de los pintores más fotografiados. claro. Eh, y uno de sus grandes fotógrafos, además porque tuvo acceso a la vida cotidiana de Picasso, a la vida familiar, fue Roberto Otero, el fotógrafo argentino, Roberto Otero. Y mira, tengo acá dos libros para mostrarte, a ver si podemos hacer con la tecnología. Sí, Este, que perfecto. se llama, se ve perfecto, ¿no? Sí, sí, se ve. Picasso visto Picasso visto por Otero, es un librito pequeño, como un catálogo de una exposición que se hizo, porque cuando Roberto Otero falleció, que vivía en España, parte de su colección de fotografías sobre Picasso la compró el Museo Picasso de Málaga, Ah, está hecho claro. en su casa natal.
y son fotografías muy interesantes porque son sobre todo sobre su vida cotidiana, sobre sus lugares donde vivía. Después se fue al sur a vivir él, ¿viste? Claro, Vivió claro. en un lugar precioso en el sur de Francia. Bueno, es un libro muy interesante. Y él mismo, Roberto, había hecho también en los años 70, hizo muchos libros sobre Picasso, pero este que se llama Lejos de España, y es una Claro. edición magnífica, de tapa dura, precioso. Que Y debe la tener fotografía, un registro más sobre su vida acá en Francia. exactamente, sí, sí, el registro es sobre su vida en Francia, fueron sus años ahí, Claro. y son preciosas las fotografías y además están acompañados por textos muy interesantes porque él era fotoperiodista, así que bueno, iba relatando, iba contando también sus experiencias con Picasso. Y por último, Picasso, de Gertrude Stein, que fue Claro. justamente una de sus mecenas, Sí, sí, eh, claro. Esta y norteamericana, también es poeta una. también, fue mecenas e inspiradora también. Exactamente, sí, sí, ahí, bueno, él le dedicó varias pinturas. Este es un librito, es una biografía escrita por Gertrude Stein sobre Picasso que editó Editorial Shapire acá en la Argentina. Mira, Eh, y bueno, cosas interesantes, ¿sabes? Su hija Paloma también vivió mucho acá en la Argentina, claro. y Picasso expuso por primera vez aquí en el año 58, Mira, eh, en Argentina, en Argentina, sí. mira. Ahí, no sé si me estás escuchando bien, se entrecorta. A ver si te escucho ahí, sí. Sí. Sí, yo te escucho muy Mira, bien. algo que me vino ahora a la memoria del recorrido reciente del museo, obviamente la relación con los modernos, ¿no? Con Cézanne, por ejemplo, y eso también es interesante como las curadurías contemporáneas, digamos, ayudan mucho al ojo, ¿no? Porque eh, está toda esta, digamos, bueno, Cézanne empieza como a descomponer lo figurativo, ¿no? Y empieza a hacer esas pinceladas más gruesas, que sin embargo no evitan que uno pueda reconocer el paisaje o la naturaleza muerta, pero que ya hay como una abstracción más geométrica, o sea, en ese grosor de la pincelada ya hay como un trabajo más abstracto, digamos, ¿no? Y lo que sí Claro, es muy irónico, eh, que igualmente pasa, por ejemplo, con nuestros telares andinos latinoamericanos y con muchas guardas y motivos de nuestros pueblos originarios, es muy irónico cómo observar cómo Europa llega a esa capacidad de narrar lo complejo en lo simple, en una línea simple, no sé, casi en el siglo XX, o a principios, es decir, ya entrado el siglo XX, mientras los africanos o como nuestros pueblos latinoamericanos claro, no necesitaban copiar el dibujito tal cual para que se entienda, digamos, o sea, tenían la capacidad de con pocas líneas expresar lo complejo ya una tradición ancestral, digamos, ¿no? claro, Así que mientras esta Europa estaba obsesionada con que el dibujito o la pintura se pareciera a hiperrealista, de golpe, claro, viste, artistas de estos empiezan a ver las colecciones de los antropólogos, donde empiezan a aparecer estas obras de los pueblos originarios con una claro, capacidad de inventiva y de abstracción sofisticadísima, y ahí eso les vuela la cabeza, ¿no? Y empiezan claro, a trabajar con la línea pura, ¿no? claro. De- Muchas, de- muchas veces también no reconocidas, ¿no? Esas influencias. Claro, y por eso es muy valorable, por ejemplo, si lo que decía obviamente para los visitantes de París, el Museo Picasso es uno de los lugares más obligados, pero es muy recomendable volver porque la curaduría contemporánea digamos, mucho más transparente en esas vinculaciones. ¿No? Entonces ayuda muchísimo a entender la Claro, complejidad, digamos, cómo todos estos estudios antropológicos que empiezan a llegar a París empiezan a ser motivos de inspiración de estos artistas modernos y que en realidad la complejidad no viene del occidente europeo, sino que viene de esos pueblos originarios con tradiciones ancestrales milenarias que ya podían narrar tal vez toda su cosmovisión universal en 3 o 4 líneas muy básicas, digamos, ¿no? En una claro. iconografía muy, muy sofisticada, pero muy sintética, ¿no? Juan, Eso, ¿y qué tenés?
qué tenés planeado ver estos días? A ver si nos podemos volver a conectar y compartir con la audiencia Sí, nuestra de diálogo. no, hay muchas cuestiones para ir a ver. Tengo un pequeño museo que está acá también en el barrio de Lemaré, que creo que te va a interesar muchísimo porque pone en valor la figura de las retratistas de las mujeres del siglo XVIII, del siglo XIX, y hace todo una vinculación con el pensamiento de Kant. Así que yo les recomiendo Súper, que estén atentos a nuestros canales porque sí. además después voy a compartir un video de la visita al museo que obviamente no es la misma, no es, no es la experiencia de estar, pero que puede ser muy motivador. Así que vamos, sí, tenemos, hay un recorrido. Por ejemplo, una de las cuestiones que sí o sí quiero es volver eh, al Museo del Hombre, al Palacio. Vamos a ver las distintas muestras y exposiciones, y también algunas galerías privadas y algunas Claro. muestras de fotografía, digamos. Y Ay, sí, una cuestión hermosa que más puede, digamos que vamos a intentar hacerlo desde la arquitectura, que es la tienda Samaritain, que es ahora una de las tiendas de la industria del lujo francés, muy sofisticada, pero que es un edificio que estuvo abandonado varias décadas, construido por los talleres de Gustave Eiffel, que tiene todos unos ah, murales Art Nouveau. Ya vas a ver ese video, lo voy a preparar en estos divina. días también. Sí, y que bueno, por supuesto, dentro están las marcas inaccesibles, o sea, Claro, ni siquiera el gift shop, preguntar. claro, ni al gift shop uno puede imaginar. Ni un lápiz se puede. Pero la belleza del edificio y la puesta en valor es muy, también hay muy interesante como a pesar de ser una tienda comercial, ha decidido hacer como una curaduría que uno se va encontrando entre carteras carísimas y pañuelos y baúles de estas marcas de Divino. primera línea, digamos, pero uno va encontrando una serie de fotografías que ponen en valor todo el proceso justamente de reconstrucción del propio edificio. Entonces, mientras uno va subiendo las escaleras hasta acceder a la cúpula maravillosa que tiene este mural Art Nouveau en 360, toda vidriada, Ay, qué divino. sí, sí, uno además ahí por ahí va encontrando escondidas un registro fotográfico de todo el proceso técnico de lo que significó. Y ahí vemos el valor de estas estructuras de hierro y de la importancia de la viga, y porque claro, viste, eran como rastings, eran como legos, ¿no? Claro. Estos edificios que se desarmaban y se armaban y por eso se exportaban a todo el mundo. Y bueno, y claro, la puesta en valor, si bien se ve que ha sido muy compleja, eh, les ha permitido desarmarlo todo al edificio e ir tuerca por tuerca Qué recuperándola. bárbaro. Sí, sí, las tiendas Samaritain, que por supuesto a esa planta histórica le han agregado unos volúmenes contemporáneos muy bien planificados por los arquitectos, de una dimensión que la planta histórica queda reducida a una muestra, digamos, en relación al total de lo que es la tienda. Pero así que Claro. sí, es un Bueno, recorrido, vamos a estar varios días con algunas cuestiones y después dejarnos sorprender, también ir viendo eh, claro, qué cuestiones aparecen y poder contarles a nuestras amigas y a nuestros amigos. Alicia, que claro. tenemos, Es que que no. París, Juan, es como un museo a cielo abierto, así que todo lo que pasa ahí es maravilloso. Sí, Además en otoño, que es precioso. y también ¿no? Es todo un aprendizaje cómo el arte tiene incidencia en lo político, en lo comercial, en lo económico, porque uno visita estas grandes muestras, estos maestros, las galerías, y después se encuentra con toda esta industria del lujo o esta industria de la sofisticación que puede ser desde, no sé, el diseño de una cucharita en un bar donde uno Claro. toma un té, que obviamente tiene una inspiración abstracta o tiene una inspiración y claro, es este vínculo entre agregar valor en términos económicos a partir del diseño y del arte, que es lo que... Y sí, porque
porque además Francia tiene muchos programas del Estado donde subvencionan e incentivan a artesanos para que no se pierdan tampoco ciertos oficios de trabajos con el cuero, con la madera, con el acero, y hay, digamos, una industria de talleres medianos de artesanos que está muy desarrollada. Muy Y, desarrollada y llevada a los productos de consumo diarios. O sea, cómo eso exacto. va desde el producto más sofisticado, de precio inaccesible, a un producto masivo de consumo diario, donde se observa también digamos, este valor agregado del diseño. Mira, ya que hablaste de artes y oficios, uno de los videos que también voy a compartir es del Museo de Artes y Oficios de Francia. Mira, Sí, que entre otras cosas, el video van a poder ver la cámara de los Lumière, una de las primeras cámaras construidas por los hermanos Lumière, que es propiedad del museo, además qué bueno. del daguerrotipo, del daguerré, digamos, y la máquina de volar, y tantas invenciones que, por ejemplo, está el metro, porque viste que las unidades de medidas que usamos nosotros en Argentina fueron tomadas de las unidades de medidas establecidas en Francia, así que en el Museo de Sí, Artes y Oficios de Francia pueden encontrarse con el el metro, primer metro, digamos, ¿no? El metro me claro. refiero a la unidad de medida, ¿no? Lo que demuestra que es un metro, digamos. Así que, Sí, sí, es eh, que además, mira, ahora no me estoy acordando el nombre, pero hay un programa en un canal, en Canal Europa, bueno, ya después voy a dejar el dato ahí, justamente que se ocupa de recorrer los talleres de estos artesanos, pero son cosas maravillosas porque son técnicas que hacen que no se pierda, ¿viste? no, por el De contrario, orfebrería, de costura, de diseño de objetos cotidianos. por el Es muy contrario, interesante, muy interesante. es evidente que gran parte de la economía francesa, que bueno, ¿no? Francia es la novena o la décima economía del mundo, ¿no? Está sostenida en esta idea, ¿no? Que es este Claro, vínculo entre el arte y la industria, ¿no? sí, ¿No? sí. En agregar valor a partir de las técnicas originales, de recuperar esas técnicas originales y también en agregar valor al diseño. De, Bueno, bueno, Juan. bueno, Ali, Eh, así que todas esas cosas. sé que estás con pocas baterías, así que Sí, no te así que quiero dejar sin batería. ya iremos compartiendo y te iré avisando y por ahí hacemos algunos otros vivos. Son unos días y después ya volveremos a nuestras ediciones más de diálogos más habituales. No importa, lo vamos a disfrutar muchísimo por donde nos lleves a París. Así que Bueno, encantados de verte por ahí. bueno, un beso y un saludo a todos los que nos siguen y nos están mirando. Chau, chau. Chau, 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 chau. Y acá. eh,